En Perspectiva presenta La Mesa TIC. Una hora para discutir a fondo las últimas tendencias de tecnologías de la información y la comunicación, los cambios que plantean en la vida cotidiana y la producción, y el potencial de ese sector en la actividad económica nacional. La Mesa TIC. Es una presentación de Inco para su producto Atlassian Gira Software. Auspician Bantotal, Quanam, Netgate, SICFE. Elegí bien, elegí SICFE. Quantic Group. Más de 40 años al frente de la tecnología. Y Advice. Búsqueda de talento digital. Se buscan desarrolladores y analistas en sistemas. Empresa de videojuegos selecciona diseñador. Se busca experto en base de datos. Cada vez hay más avisos como estos en los que empresas del sector de las tecnologías de la información buscan personal. De hecho, esta industria es la que concentra la mayor oferta en los portales de empleo, según el último monitor laboral TI, elaborado por la consultora Advice y CUTI, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. ¿Qué tipo de talentos está requiriendo la industria de tecnologías de la información? ¿Qué niveles de experiencia o antigüedad se requieren para que alguien sea contratado por una compañía de software? Bueno, en los próximos minutos vamos a meternos en la realidad del empleo en este sector. Vamos a explorar cuáles son las necesidades de las empresas. Para eso les presento a quienes nos acompañan. Primero, Vera Babat, licenciada en Psicología, que representa aquí a Abstracta. ¿Qué tal, Vera? ¿Cómo es tu cargo? Vamos a explicarlo para los oyentes. Buen día, mucho gusto. Un placer estar acá. Mi rol en Abstracta es de Chief Culture Officer. Bueno, tenemos que traducir eso, traducirlo y explicarlo. A ver. Eso quiere decir que el área que yo lidero es un área encargada en la cultura organizacional. Ah, bien. ¿Sí? Es una área que ya sabemos que la cultura es muy importante y bueno, la industria permite estos cargos innovar y generar estos espacios. Bien, sigo saludando. Diego Garagorri, ingeniero eléctrico, Country Manager de Globant para Uruguay y Chile. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Más cerca del micrófono, a ver. Sí, así te escuchamos bien. Y por último, Federico Mutoni, socio director en Advice. ¿Qué tal, Federico? Buen día, gracias por la invitación, un placer estar por acá. Ahora que ya los saludé a los tres, dos palabras sobre cada una de las empresas. ¿Qué es Abstracta? Abstracta es una empresa de calidad de software. Dijiste dos palabras. Está bien. Fundada en 2008, ¿no? Fundada en 2008 por 3 compañeros de Facultad de Ingeniería de la UDELAR. Y hoy con presencia en Estados Unidos y proyección, no solo en global, pero también con oficinas en el interior del país. Bien, ¿y cuántas personas trabajan en Abstracta? Y también tenemos en Chile, entonces en total son 150 personas. Globant, ¿qué es Globant? Bien, Globant es una compañía de tecnología que ayuda a reinventar algunas de las principales empresas del mundo. Algunos de los clientes son, por ejemplo, Google, Electronic Arts, Disney, Santander, y ya tiene más de 24.500 personas en el mundo, de las cuales más de 1.100 ya están en Uruguay. Llamó la atención hace poco por las compras, ¿no? Sí, se sumó GeneXus a la familia Globant, así que estamos muy contentos. Sí, fue todo un batacazo. Hace poco supimos de la venta de GeneXus. ¿Quién compraba? Globant, justamente, ¿no? ¿Qué tal viene eso? Muy bien. Consideramos que va a ser una gran oportunidad para todos en cuanto a lo que puede acceder GeneXus y la posibilidad de llegar también a los clientes que tiene Globant actualmente, así que creo que va a ser muy beneficioso para todos. Y la última presentación, Advice, una consultora en recursos humanos. Una consultora en recursos humanos que provee diferentes servicios, fundada en el año 2004 por 3 exalumnos del MBA del IEM. Y trabajamos desde hace años en la provisión de recursos humanos, en el payroll y en grandes proyectos que se han instalado en el Uruguay, como por ejemplo las plantas de celulosa y otros proyectos emblemáticos. Dijiste un término ahí que se nos perdió, el término en inglés. Payroll, que es la administración de nóminas o salarios, entre otros, además de consultoría en recursos humanos. Les damos servicios a las compañías vinculados a su gente. Muy bien, empecemos con una pregunta sobre Advice. ¿Cuál es el vínculo entre Advice y el sector tecnologías de la información, o más específicamente el vínculo con CUTI, la Cámara Uruguaya?
Advice y el sector tecnologías tienen un vínculo desde hace años. Trabajamos con muchas empresas de tecnología, desde haciéndole la administración de la nómina o el payroll, como dije hace unos minutos. También hacemos la búsqueda de perfiles de tecnología, los desarrolladores, analistas y otros tantos cargos, en un mercado que ha crecido muchísimo. Y con la CUTI somos socios desde hace más de una década y en los últimos años hemos querido trabajar juntos para brindarle más información al mercado y en particular a las empresas socias de la CUTI al respecto de cómo está el mercado, cómo está la demanda en el mercado de empresas de tecnología. Y en esa línea es que surgió el monitor laboral. ¿Qué es el monitor laboral? ¿Cómo se hace esta investigación? Advice tiene el monitor de mercado laboral, que es una información que provee mensualmente en el mercado, y con CUTI decidimos hacer una profundización en las empresas y en los cargos de TI. Y entonces nos dedicamos a analizar mes a mes esa demanda, a estudiarla, a segmentarla y a informarla, que es lo que hicimos con este reporte. Es apenas una aproximación, pero es una aproximación bastante interesante que le da unas perspectivas buenas al sector. Por ejemplo, te tiro 3 tips y después podemos profundizar. El sector de las tecnologías, que hoy es el más demandado, es el que más demanda gente en el Uruguay y en muchas partes del mundo, es de los sectores que más genera oportunidad de trabajo a distancia, y es de los sectores que más genera oportunidad de trabajo en el interior, en proporción, ¿no? En términos porcentuales con respecto a otras. ¿Ustedes examinaron cuántos llamados o avisos publicados? Exactamente, tomamos un lapso de tiempo y examinamos más de 40.000 casos. Y de esos 40.000 casos, digamos, el 27% pertenecía a llamados de tecnología. Tomamos 9 portales, los portales que son más usados, incluyendo LinkedIn, Busco Jobs, CompuTrabajo, Trabajo Gallito, etcétera. Y bueno, y ahí empezamos a procesar toda esa información y nos dimos cuenta de que 1 cada 5 de esos llamados correspondían en aquel momento a tecnología. Hoy es más de 1 cada 5. Ahí tenemos un número interesante para tomar como base, porque hace pocos días entrevistábamos a Leonardo Loureiro, presidente saliente de la CUTI, y él señalaba que hay un déficit de 5.000 trabajadores hoy en el sector. Sí. Ahí está la explicación por qué la cuarta parte o más de la cuarta parte de los avisos tienen que ver con tecnología de la información. Bueno, en todos lados, en todo el mundo se da de alguna forma que hay un déficit y una brecha entre lo que se pide y lo que se logra cubrir. Eso sucede, por ejemplo, en el mercado de Estados Unidos. En Uruguay todos deseamos que haya más gente formada para trabajar en tecnologías de la información. Hay varios esfuerzos, bueno, y acá estamos con 2 empresas que se dedican en serio a esto, pero son múltiples los factores que explican esto, desde la formación, desde la alta demanda que tienen a su vez y una competencia importante las empresas. Al mismo tiempo la competencia se ha ampliado, y en particular después del COVID, porque vienen desde el exterior también a buscar gente para trabajar. Entonces es un mercado que está muy, muy dinámico. ¿Qué tipo de formación están requiriendo las empresas estas de la industria de tecnologías de la información? Se lo pregunto a Advice, pero acá ya empiezan las posibilidades de que intervengan ustedes dos también, ¿no? En principio estoy enfocando para allá, pero los micrófonos están abiertos. A mí me gustaría abrir con una frase que va a dejar, y después seguramente ellos saben más que yo. Si a vos te preguntan, estoy buscando un desarrollador de Ruby on Rails. No sé, digo, ¿qué pensás? Yo cuando leí eso un día en un aviso, digo, hay que ponerse a estudiar, porque esto ¿no? es complicado. Pero bueno, ellos son los que reclutan y saben, por ejemplo, necesitan gente con Java, .NET, Web, Frontend, ¿no? O Full Stack, o testers en abstracta. Ya quedamos perdidos en la jerga. Le paso la posta a los que saben acá. Nos ahogamos en esa terminología, nos van a tener que explicar ustedes justamente, ¿no? A ver, ¿cómo es esto? ¿Qué tipo de formación están demandando? Sí, uno cuando piensa en el sector TI lo asocia capaz que directamente con el ingeniero de software, ¿no? Exacto. Y hoy la tecnología atraviesa
prácticamente todas las industrias, y para ayudar a las compañías a reinventarse se necesita no solo el que desarrolla el producto, sino el analista de negocio que entiende la necesidad, se necesita la infraestructura, se necesita probar las soluciones, se necesita diseñarlas, así que realmente el abanico de perfiles que se requieren es sumamente amplio. Estamos mirando ahí en la emisión en video una de las gráficas del estudio de Advice, perfiles TI mayormente demandados por empresas del sector, desarrollador, por ejemplo, en estos avisos que se estuvieron considerando, 3.357, analista 814, arquitecto de software 378, líder 377, técnico 363 y sigue, ¿no? Total. Y cada uno de esos perfiles también se abren en subsecciones, ¿no? El término desarrollador es muy abarcativo y cubre desde lo que es alguien que desarrolla lo que está por detrás del sistema hasta lo que desarrolla la interfaz gráfica, que ahí en el reporte abre un poquito cuáles son ese tipo de perfiles, pero no solo en tecnologías, sino en lo que hace ese perfil por detrás. Bueno, a ver, agreguemos algo en ese sentido. Bueno, no, una de las cosas que me gustaría agregar acá tiene que ver con el género, ¿no? Porque hay muchas mujeres que no llegan a estas opciones, incluso porque piensen cuando trabajamos se necesitan desarrolladores y todo es en género masculino. Esto es un área que tiene grandes oportunidades para las mujeres y es importante, desde lo que decimos, integrarlas a que sean parte y lo vislumbren como una oportunidad para ellas también. Es una vieja, ¿cómo decirlo?, apelación, ¿no? La escuchamos todo el tiempo. Tuve que hacerla, perdón. Es muy real. A mí me gusta decir, Emiliano, también que ahora hay una nueva nomenclatura para la demanda laboral. A ver. Antes buscábamos, ¿no?, el abogado, se siguen buscando muchos de estos cargos, el contador, el psicólogo. Ahora el arquitecto es de software, el administrador no es el contador, es un administrador de sistemas. El desarrollador no es el que planifica el urbanismo inmobiliario, es el que desarrolla la infraestructura o el soporte, ¿no? Y así podríamos poner, y después empiezan esos cargos complejos que todos estamos aprendiendo. Viene el Growth Hacking Manager, y decís, ¿de qué estamos hablando? En fin, podría seguir, pero hay una nomenclatura nueva. Está divertido eso, está divertido. Lo primero, a propósito de lo que señalabas recién, parecería que el sector TI, software y compañía, se ha apropiado, ¿no? Se ha apropiado de títulos que estaban hasta ahora asociados a otras áreas, ¿no? Sí. ¿Ustedes se lo comen todo ahora? A ver. Hay una sensación por momentos de que es refundacional, ¿no? Como que la industria del software va a cambiar todo. Ahí hay una oportunidad, lo que tiene es una lectura, una capacidad de innovación interesante y estamos repensando el mundo del trabajo en realidad, ¿no? Y ante la pandemia se vio que pudimos reaccionar rapidísimo y bueno, y muchas de las cosas que otras empresas y otras industrias están haciendo frente a estas nuevas dinámicas, las están tomando de lo que es la cultura laboral de las empresas de software, sí. Muchas empresas quieren ser Google. ¿No? Muchas empresas quieren ser Google. Esa frase está provocadora, está interesante, sí. Es cierto, ¿no? ¿Cuántas empresas que no tienen nada que ver con tecnologías de la información toman como referencia datos, quizás a veces hasta simplificados, ¿no? Formas de trabajo, caricaturas, ¿no?, de lo que sería el esquema de trabajo de Google, ¿no? Está bien, ¿qué más? Y eso se ve también en la nomenclatura de los perfiles que se buscan, ¿no? En el sector TI cada vez hay menos jefes, o sea, no se buscan jefes de área, sino se buscan líderes, y hablando sobre la cultura que mencionaba anteriormente, es un sector mucho más horizontal, donde hay mucha más autonomía en las personas, donde no es esa dirección vertical donde uno manda y el otro acata, sino que son lugares donde la cultura es más co-creada y se buscan soluciones entre todos. La palabra co-creación la usamos muchísimo, ¿no? Ahora, ¿cómo que no hay jefes? Ella es chief. Lo que pasa es que es en inglés. ¿Cómo es el tema? No hay jefes, sino que hay chief. Explícanos. La palabra existe. ¿Por qué no sos líder? Soy responsable, seguro, del área. Pero el posicionamiento y lo que se espera del equipo no es el mismo. Ajá. La responsabilidad y la forma de proactivamente que todo mi equipo pueda proponer cosas, que las cosas son co-creadas, ¿no? Donde todos opinan, nosotros hacemos encuestas para de todo, ¿no? Entonces ahí es cuando realmente se siente una forma de trabajo nueva, y sumaría a esto que en cuanto tiene que ver con la formación para trabajar en esta industria,
uno se tiene que ir formando como persona también, ¿no? Tiene que ir menos obediente tal vez, ¿no? Menos que, bueno, me van a decir qué hacer y entonces voy a hacer eso. Sino que justamente tiene que ver con una forma de trabajo, ¿no? Una forma de relacionarse distinta. Mira, desde la audiencia te pelean. A ver. Leonardo dice, señora, porque te dice señora además. Señora, está repeleando. Desarrollador es quien desarrolla, eso no tiene sexo ni género. No, pero entiendo a dónde iba. Yo entiendo a dónde iba, Vera. Vera iba a la explicitación. Necesitamos mujeres. Es que si no las mujeres tienen que darse cuenta de que estos cargos también son para ellas. Me parece que iba por ese lado. Los números, ¿no? en los lugares de estudio y en la industria, o sea, 1/3 de los puestos son ocupados solo por mujeres, y en realidad hay incluso áreas donde no hay datos. No existen puestos ocupados por mujeres. Entonces, es una invitación en realidad a que hay muchas ofertas laborales que son incluso muy beneficiosas, ¿no? Porque estamos hablando de sueldos que son mayores a la media del Uruguay, estamos hablando de formas de trabajo que son muy propiciosas para nuevos balances vida-trabajo, ¿no? Formas de trabajo más saludables a veces, que nos ayudan a integrar mejor nuestra vida. Entonces es una invitación. Sí. No es para pelear. Sí, que arranca antes, ¿no? Porque uno hoy sigue entrando en un quinto científico y son mayoritariamente varones, ¿no? Entonces creo que es acercar desde temprano ese abanico de oportunidades que hay en el sector y animar a que cada vez más chicas empiecen estudiando desde antes tecnología, ¿no? Sí. La diversidad es importante en este sector, ustedes lo han remarcado en cantidad de oportunidades. O sea, la mujer tiene algo que aportar desde su posición de mujer, más allá de que si también entre las mujeres, digamos, hay decisiones de este tipo, obviamente el mercado se agranda o la posibilidad de obtener profesionales se amplía, ¿no? Exacto. Todo eso está jugando, ¿no? Ahora, sigo con preguntas. ¿Qué niveles de experiencia y antigüedad requieren las empresas de tecnologías de la información? ¿Qué tema? Bueno, nosotros en el estudio vimos, y dependerá de cada, como que las compañías, las empresas de tecnología requerían, pero ellos me pueden desmentir porque esto es muy dinámico y cambia. Este es un estudio que se presentó a principios de año y ya estamos avanzados sobre mitad de año. Pero quizás las empresas que no son de tecnología requieren en algunos casos perfiles más junior, y las empresas de tecnología tienden a requerir perfiles medios, aunque muchas de las empresas de tecnología están ahora con iniciativas diversas para integrar jóvenes, que es un problema también, por más que es un sector con alta demanda. Escuchamos que muchos jóvenes tienen problemas de inserción y les gustaría, cuando salen de algunos programas que se han instalado, como es el caso de Jóvenes a Programar. Ahora hablaremos de eso. Entonces, es más rentable quizás y más rápido poner una persona de nivel medio, de nivel alto a producir, y a veces eso es lo que sucede, pero hay para todas las edades. Yo veía del informe de Advice lo siguiente, a ver, de los 10.757 llamados vinculados a tecnologías de la información, se pudo identificar alguna categoría de seniority en 9.344. Seniority, de vuelta, acá tenemos términos que no son de todos los días. Junior, semi-senior. ¿Qué es seniority? ¿Es equivalente a antigüedad? A experiencias, ¿no? Experiencia, madurez. Sí, es una mezcla, ¿no? Entre la experiencia, el conocimiento, las habilidades, que no solamente son técnicas, sino blandas también. Así que es un conjunto de elementos. Bueno, dice el informe, aproximadamente la mitad de los que incluían alguna categoría de seniority solicitaban empleados semi-senior. Un 29% cargos junior, era así, ¿no? Sí. Y 20% empleados senior directamente. ¿Algún comentario más sobre esta distribución acá? No, a ver, dentro de lo que es la construcción de un producto digital, por ejemplo, hay mucha variedad de tareas. A ver, de vuelta, aterricemos en ejemplo. Un producto digital, ¿cuál? Bueno, por ejemplo, un sitio de reserva de pasajes para una compañía, una aerolínea, por ejemplo. Ese es un producto digital. Ese es un producto sitio digital. web
de reservas, de pasajes aéreos. Exacto. Entonces, ahí uno tiene todo lo que es la creación de la interfaz, de nuevo hablamos de distintos tipos de perfiles, pero hay tareas que son mucho más complejas, donde se necesita un arquitecto de software, por ejemplo, para diseñar la solución de tecnología que hay detrás, y después tareas capaz que más simples de acomodar páginas para que se vean cómo se diseñaron. Entonces, el nivel de experiencia que se requiere dentro de los miembros del equipo es diversa, y ahí hay gente que sí necesita mucha más experiencia, pero también se puede absorber gente que recién esté comenzando, que siempre requiere una inversión por detrás de las empresas para formar, para capacitar, para acompañar, pero dada la falta de talento, sobre todo, hay muchas empresas que están optando por esto y están invirtiendo en tomar gente sin experiencia. de nuevo, a ver, Vera. Sí, ahí me gustaría aportar varias cosas, porque este es un tema puntualmente que a nosotros nos preocupa muchísimo. Uno de los cofundadores de Abstracta, Federico Toledo, siempre habla de no pelear por las migajas, sino agrandar la torta, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto, Federico? En realidad, hay mucha gente con ganas de ingresar al mercado, pero esto de la demanda de puestos semi-senior o junior, que es entre 0 y 2 años según el informe, y entre 0 y 2 años hay muchos años de experiencia, ¿no? Y cambia mucho la persona. Entonces, ¿qué pasa? La gente sin experiencia, primera oportunidad laboral, es difícil que entre. En cambio, después de haber hecho una experiencia laboral de 6 meses, tenemos un caso de hasta un día, ya consiguen puestos, incluso porque en LinkedIn los buscan. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hicimos ahora, por ejemplo, un programa con el financiamiento de BitLabs que se llama AppCamp, que justamente busca ayudar a hacer esa transición, ¿no? A ver, estamos hablando de un programa de formación dentro de la misma Abstracta, empresa, que dentro de Abstracta. Es un, te digo otra palabra de la industria, un spin-off de Abstracta. Quiere decir una empresa que surge de Abstracta, una empresa social que busca generar proyectos donde las personas ingresan con pasantías remuneradas y ahí tienen el acompañamiento que decía Diego, ¿no? Que genera, es verdad, es mucho trabajo. Necesitas a una persona sin experiencia para entrar al mundo de IT, necesitas un acompañamiento mucho más cercano. Y no todas las empresas tienen el funcionamiento en esos equipos que se necesita para eso. Entonces nosotros lo que hacemos, que tenemos mucha experiencia en eso, sí lo hacemos, y la persona después ya entra a la empresa totalmente insertada para ser productiva, como espera la empresa y poder rendir de acuerdo. Porque es un problema enorme, ¿no? Sí, y ahí capaz que para bajarlo a tierra y en números, el año pasado, bueno, Globant tuvo un crecimiento muy acelerado, pasamos de 660 personas a 1000 acá en Uruguay, y más de 200 personas... Repito esos números, ¿no? Sí. En un año Globant saltó de 600 a 1000. A 1000, exacto, aquí en Uruguay. Principalmente en Montevideo, pero bueno, este año también estamos creciendo en el departamento de Maldonado. Sí, ya hablaremos de eso, del interior. Y de esas personas, más de 200 personas fueron su primera experiencia laboral en la industria de TI. Ahí hay muchas personas que recién se estaban incorporando al trabajo, era su primer empleo, más de 100 personas, y cerca de 100 que era transformación, o sea, gente que estaba en otras industrias y quiso pasarse a la industria de tecnología y empezar a hacer carrera allí. Ahí, perdón, porque sumo una cosa que tal vez no es tan obvio cuando no estás dentro de la industria. Está la primera experiencia laboral en IT y está la primera experiencia laboral de cero, ¿no? Porque uno siempre piensa en jóvenes cuando piensa en primera experiencia laboral. Y en realidad acá estamos ante una industria que requiere de tanto talento, incluso de otras áreas, ¿no? Entonces, hay mucho lugar, mucha oportunidad a la reconversión laboral y a gente que trabajaba en otras industrias a que pueda tener su primera experiencia laboral. Creo que esta primera parte de la mesa TIC de hoy nos ha permitido acercarnos a cómo es el mundo del trabajo en las empresas de tecnologías de la información. Incluso tengo la impresión de que si nos perdimos con algunos de los términos, de todos modos nos dieron la pauta de cómo funciona esto, ¿no? No digo de que es un mundo aparte, pero es un mundo relativamente nuevo, que se está abriendo camino y al cual conviene que nos acerquemos, que conviene que hagamos un esfuerzo por entenderlo, incluso pasando por arriba de palabras, por ejemplo, tantas palabras en inglés o que corresponden a otra, ¿cómo decirlo?, estructura, ¿no? Me parece que hemos avanzado bastante en estos minutos, pero todavía tenemos bastante más para charlar, así que ya volvemos con la segunda parte.
Enseguida retomamos esta edición de la Mesa TIC, la del mes de julio, dedicada al mundo del trabajo en las tecnologías de la información. Estamos con Vera Babat, de Abstracta, Diego Garagorri, de Globant, y Federico Mutoni, de Advice, que justamente ha estudiado, se ha puesto a investigar en cómo es la demanda, cómo es el tipo de avisos, de llamados de este tipo de empresas. Bueno, y de otras empresas, de otros rubros, pero que también compiten con las de tecnologías de la información. La Mesa TIC Es una presentación de Inco para su producto Atlassian Gira Software. Auspician Bantotal, Quanam, Netgate, Sigfe. Elegí bien, elegí Sigfe. Quantic Group. Más de 40 años al frente de la tecnología. Y Advice, búsqueda de talento digital. La búsqueda de personal para las empresas del sector tecnologías de la información es cada vez más intensa. De hecho, esta industria es la que concentra la mayor cantidad de avisos y llamados en los portales de empleo, según surge del último monitor laboral TI elaborado por la consultora Advice y la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. Ese estudio es la base de esta edición, la del mes de julio, de la Mesa TIC. Estamos averiguando qué tipo de talentos requiere el rubro tecnologías de la información, cómo compite en el mercado, cómo forma a sus recursos humanos, qué pasa con la posibilidad de reciclaje, de reconversión. Bueno, son una cantidad de puntos que estamos recorriendo esta mañana con Vera Babat, licenciada en Psicología de Abstracta, Diego Garagorri, ingeniero eléctrico de Globant, y Federico Mutoni, socio director en Advice. Nos divertíamos con la terminología en inglés, esa que aparece todo el tiempo salpicando la conversación. Vera, ¿ibas a agregar algo de eso? Sí, porque si bien es casi como una caricatura, ¿no?, del área, en realidad tiene mucho que ver con la inserción global que tiene esta área. Entonces, para eso, un recordatorio de cuando estamos pensando en formarnos para el mundo del trabajo en IT, el inglés tiene un rol fundamental, y las formas, si es el nombre es tal o cual, que no sirva de ruido para alejarnos de ella, ¿no?, sino que sea parte nomás de cómo se trabaja, pero que no asuste, no buscamos que sea asustador. Queda establecido un requisito. Acá hay un requisito básico, ¿no?, en inglés. Es un requisito muy, muy importante que hace la diferencia. Total, y ahí hablamos antes de los 200 personas que contrató Globant el año pasado sin experiencia en TI. La única experiencia excluyente era el inglés. Así que resaltar la importancia que tiene el idioma hoy y las oportunidades que abre. Y el inglés es un inglés operativo, ¿no? Es un inglés que te permita hablar, reaccionar, manejarte. No es solo con los 2 años que mucha gente tiene. Y agrego, el inglés es fundamental para esta área y para muchas otras. El inglés en el mundo del empleo de hoy abre el mercado de Uruguay a un trabajador, le abre el mundo, y no solo en tecnología, le permite estar haciendo atención de clientes, le permite estar haciendo logística, le permite estar haciendo muchas otras cosas. Es fundamental. Es una buena observación que hace Federico, ¿no? Más en general, la importancia del inglés hoy, donde en un momento como este, donde el teletrabajo se ha impuesto tanto y facilita tanto las cosas. Pero bueno, hay que tener esa herramienta básica, ¿no? Sigamos, a ver, no necesariamente para trabajar en una empresa de tecnologías de la información se requiere ser un experto en TI, ¿no? Esto ya quedó mencionado, pero me gustaría que lo enfatizáramos un poco. En este sector también se busca personal con otras formaciones, ¿no? Hola. Bueno, Vera es un ejemplo, ¿no? Acá tenemos un caso. Licenciada en Psicología. Licenciada en Psicología, que ejercí y ejerzo todavía la psicología clínica. Entré en Abstracta y justamente lo que encontramos... ¿Pero por qué entraste? ¿Qué cargo era el que se tenía que cubrir? ¿Cómo fue? Te lo puedo hacer más divertido aún. Yo entré dando clases de inglés, porque soy profesora de inglés. Y justamente lo que tiene la entrada al mundo de la tecnología es que, como es una industria que da oportunidades reales, se me fue abriendo un camino que jamás hubiese imaginado que existía.
Y a partir de ahí fui desplegando lo que tenía para ofrecer y fuimos descubriendo juntos incluso todo lo que había para dar, que en aquel momento si me hubiesen dado un llamado tal vez no hubiese respondido. Entonces, ¿qué quería decir con esto? Hay mucho lugar para la interdisciplina, porque estamos generando herramientas que diseñan el mundo, diseñan y formatean el mundo con el que estamos relacionándonos todos. Entonces la interdisciplina acá tiene muchísimo lugar, ¿no? Para mí un área, yo intervengo muchas veces como desde el lado más desde la filosofía incluso, ¿no? Y generando preguntas antes a cómo va a ser el impacto del uso de ciertas cosas. Hay un área entera que tiene que ver con la accesibilidad, que trata de cómo esas herramientas tecnológicas de las que habla Diego pueden ser tomadas por personas con distintos niveles de discapacidad, y la discapacidad también hasta permanente o la discapacidad momentánea de qué pasa si estoy con un bebé en brazos y solo tengo una mano disponible, ¿no? Muy interesante, el caso de Vera es bien revelador, pero Federico, ¿ibas a agregar algo? Quería agregar al respecto de otras formaciones, ¿no? No solo vinculadas a la tecnología. Según el estudio, alrededor del 22% de la demanda de estas empresas está vinculado a otros perfiles, y en especial a 3 recursos humanos, porque justamente las empresas crecen mucho, muy rápido, tienen desafíos y tienen que gestionar a las personas, y tienen muchos desafíos vinculados a la gente. Por supuesto, a cuestiones financieras, porque son empresas que están en muchos proyectos en forma paralela, se tienen que financiar y tienen que financiar a veces a sus clientes, y en marketing, porque también hay un desarrollo muy importante de esto. Y quisiera agregar un detalle, cuando Vera hablaba de la adaptabilidad, yo quiero agregar un tema de la usabilidad, y un término también, yo no hablo tan bien como Vera inglés, pero el user experience, ¿no?, que es tan habitual en la industria de la tecnología, ahora es prácticamente el employee experience. Y esto es, o sea, la experiencia de usuario es la experiencia como colaborador o empleado, porque muchos de ellos están remotos, están frente a una pantalla, y lo que van experimentando es de la empresa, está ahí en esa pantalla, y eso es un desafío para muchas otras organizaciones. Y al mismo tiempo hay estudios, ahora no tengo exactamente la empresa, pero se hizo uno hace pocos meses, y una compañía decía: el 50% de la gente está desconforme con las tecnologías que utiliza en su empresa, y eso le genera una disconformidad, digamos, una falta de motivación. Una incomodidad. Una incomodidad. Es decir, será importante esto. Todos somos empresas de tecnología al final del día, porque le tenemos que dar mejores herramientas, una experiencia más adecuada, y así que estamos aprendiendo todo el día de estas compañías que van a un ritmo que es difícil de seguir, pero bueno, en eso estamos. Diego, ¿qué agregarías de esto? ¿Qué tipo de formaciones, en el caso de Globant, qué tipo de formaciones se demanda que no sean las específicas, las que uno inmediatamente asocia con TI? Las que mencionaban recién, sobre todo la parte de experiencia, en lo visual, gente que viene con conocimiento en diseño, sin duda es súper valioso. Del lado de negocio también, en poder entender una necesidad, en poder documentarla, si bien la documentación en sí cada vez tiene menos relevancia, pero sí en poder transmitir a los equipos de construcción qué es lo que se necesita. La parte del testing también, de probar. Testing, a ver. Exacto. Testing. También lo hemos incluido varias veces en estas mesas, pero expliquémoslo. El tester es la persona que prueba que los sistemas que se construyen cumplan con lo que se requiere, ¿no? Por ejemplo, nosotros acá en Uruguay tenemos un centro de testing de videojuegos, y estamos probando que los videojuegos realmente se comporten como el usuario que va a utilizarlo cuando se despliegue en cualquiera de las consolas más conocidas está esperando. Así que eso es algo que también tiene mucha demanda, y son perfiles que muchas veces capaz que tienen una barrera de entrada menor, pero que rápidamente se puede aprender y estar trabajando en probar videojuegos. Ahí va, ahí tomo la posta. Abstracta es una empresa que hace testing, y nosotros decimos que hacemos testing empático, porque justamente en la parte de probar uno tiene que poder entender cuál es la realidad de ese usuario. Entonces ahí vuelvo a lo de la interdisciplina. Por ejemplo, nosotros tenemos gente en nuestro equipo como testers que son contadores, que tienen formación de contadores. Entonces cuando vamos a testear servicios o productos tecnológicos de un banco, ellos tienen una forma de ver que es mucho más global
¿no? Que una persona que no tiene esa experiencia y ese conocimiento del negocio. Sí, es un perfil también, muy interesante porque capaz que tiene una barrera de entrada más baja, sí, pero permite ingresar en la industria, y una vez que uno está en la industria puede capacitarse muchas veces con cursos que proveen las empresas y después saltar a otros tipos de roles. Absolutamente. Y bueno, ya que todos hablaron de testing, yo quiero contar mi experiencia en testing, que es, es muy limitada, pero hace muchos años nosotros vendimos Advice a una compañía americana que proveía servicios de testing a Microsoft. Entonces los visitamos en su momento, Volt, esa compañía, los visitamos en Seattle, en el estado de Washington, y tenían así un centro de testing de cientos de personas, y ahí veías algo que para nosotros era increíble, o sea, cómo la gente parecía que se divertía, pero estaba, digamos, probando los juegos, en aquel momento creo que era la Xbox 360 y otra serie de herramientas, y bueno, y ahí se veían perfiles diversos, esto tiene que ver con el empleo de varias edades, según lo que se, digamos, la perspectiva que se le quería dar al test. Esa es mi brevísima experiencia. Pero eso es re interesante, ¿no? Porque podemos pensar en testear videojuegos, o como por ejemplo, por otros momentos podemos testear un portal de un hospital, ¿no? Y una historia clínica. Entonces, según de qué se trata lo que estamos testeando, el impacto que tiene en el usuario y en la calidad de vida de todos, ¿no? Porque todos estamos interviniendo, todos estamos interactuando a través de estas plataformas digitales. Ahora, no juegan solos, ¿no? Los TI, las empresas TI no están solas en la cancha, ¿no? Hay otras empresas de otros rubros que compiten con ustedes por recursos humanos, ¿no? Por personas. Incluso por personas formadas en TI, sí, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí, yo creo que la demanda que voy a mencionar un ejemplo obvio. Ajá. Un ejemplo obvio. Yo qué sé, esta empresa. Esto es una radio, un medio de comunicación. Tiene en su plantilla profesionales de tecnologías de la información, ¿no? Y podemos seguir con la lista, ¿no? Hoy, claro, como la tecnología está en todos lados, los profesionales de TI también se demandan en otros lados. Y eso es, para ustedes, ¿qué? ¿Conveniente, inconveniente? Yo creo que las oportunidades hacen que más gente se interese en el sector y que estudie y que se agrande esa torta que decía Vera antes, ¿no? Y también hace que las empresas de tecnología se preocupen especialmente por las personas. Yo creo que hoy, si miramos los rankings de mejores lugares para trabajar, la principal cantidad de empresas son de tecnología, y es porque hay un foco muy puesto en que las personas puedan crecer, puedan desarrollarse, tengan oportunidades y trabajen mejor. Así que creo que es bueno, y también derrama a las otras industrias, ¿no? Porque si no se adaptan y no ponen más foco en las personas, se les van a ir. Así que creo que es súper beneficiario para todas las áreas. Sí. A ver qué dice Advice. La competencia es alta. Hoy las empresas de tecnología, en particular las que venden o las que tienen un tamaño, las que venden en mercados como el americano, o las que tienen, digamos, una dinámica importante, realmente llevan un poco la punta y pueden a veces pagar un poco más. Hay una competencia también, aunque no se quiera, hay una competencia en salarios, pero también es como decía Vera, hay que agrandar la torta, o lo que buscan en general todos los socios de la Cámara, y para eso, entre otras cosas, hay que contarle a los jóvenes, porque está bueno estudiar tecnología de varias maneras. Nosotros ahora estamos explorando con una organización un estudio que está vinculado a determinadas carreras, con la demanda exactamente, con lo que estudiamos habitualmente y con los salarios, para que ya desde bien temprano se motiven y vean un incentivo para incluirse en esas carreras que después van a ser muy demandadas. Es impresionante esa competencia, y es impresionante la cantidad de oportunidades que tienen los, por ejemplo, jóvenes formados en tecnologías de la información, ¿no? Hoy son como vedette, de algún modo son vedette, ¿no? Están muy tironeados. Incluso hay caricaturas a propósito de cómo se los malcría, ¿no? Cómo se los malcría en las empresas, en este tipo de empresas, para que se queden, ¿no? Para que no se vayan, para que no cedan a las tentaciones que les van a ofrecer en otro lado, ¿no? ¿Cómo es eso? Creo que se me nota en la cara que estoy pensando con cuál de todas esas puntas quedarme, ¿no?
¿Te gusta la palabra malcriar? Es una conversación que tenemos muchísimo. Dentro del área de cultura que lidera, nosotros no hablamos de recursos humanos, ¿no? Nosotros hablamos siempre de personas. Sí, hace un rato yo utilicé el término recursos humanos, enseguida me corrigió, me corrigió. Verás eso. Y sobre todo nosotros hablamos de people care, que volviendo a los términos en inglés y los términos que nos permite la industria de innovar, tiene que ver con el cuidado de las personas, pero cuidar no es malcriar, ¿no? Siempre hacemos esa salvedad. Ahora, hay algo interesante que vos marcás que tiene que ver con el por qué, ¿no? ¿Por qué llegan las empresas de tecnología a poder poner tanto foco en la experiencia de las personas que trabajan? Y no desde como era la experiencia antes, ¿no? Del empleado que lo vivía como, bueno, acá no se, vos decías, Federico, acá se te paga para no pensar. No, acá al contrario. Sí, hay una oportunidad. ¿Yo decía eso? Antes se decía. No, lo dice un oyente. Lo dice un oyente. Yo les leí a los integrantes de la mesa, les leí durante la pausa algunos de los mensajes. Había uno de Germán que decía, a propósito del término co-crear. Exacto, era eso. Bueno, tira por tierra aquel viejo concepto de a vos no te pagan por pensar. Exacto. Algo que se utilizaba mucho durante años en la industria en general, ¿no? Yo creo que ahí las empresas de tecnología y las empresas no TI, pero que piden personas de tecnología y las personas de tecnología vienen esperando eso, cuando van esperando eso, genera una oportunidad de cambio en nuestra cultura de cómo pensamos el mundo del trabajo. Y a mí me parece muy entusiasmante, al menos, creo que se me nota en la cara, porque realmente podemos dar oportunidades donde las personas desplieguen su potencial y puedan ir viendo qué hacer. Una de las cosas que más valora la gente cuando pensamos en los mejores lugares para trabajar, que hay un ranking específico sobre eso, en el que tanto Globant como Abstracta estamos en el ranking de las mejores empresas para trabajar del Uruguay, es en la capacidad, en la posibilidad de crecimiento. Y sobre todo en los jóvenes, ¿no? Que los jóvenes, los millennials que están totalmente difamados, entiendan que el mundo es muy cambiante. Tenemos muy claro que el mundo es muy cambiante y que necesitan siempre estar aprendiendo. Y esa cultura de aprendizaje continuo, ¿no? Es una parte enorme de nuestras empresas, entonces ahí las capacitaciones que se ofrecen es algo súper valorado. Y esto que dice Vera de estar aprendiendo permanentemente, que en las empresas de tecnología lo tienen muy claro y los jóvenes en particular, en el Uruguay no está tan claro. Y más en algunos grupos, en algunos segmentos, en algunas corporaciones, quizás en algunos sindicatos, y ahí es un tema complejo. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿No? Porque hay dos mundos del trabajo, por lo menos, hay muchísimos en paralelo, ¿no? Un mundo del trabajo que va a una velocidad aprendiendo, flexibilizándose, reconvirtiéndose permanentemente, y otro que dice, acá llegué, estos son mis derechos, estos son mis condiciones, no me las toques, ¿no? Ese desencuentro que hay hoy en la realidad uruguaya en muchos sectores. Es un desafío, no lo vamos a resolver en esta mesa hoy, pero hay una cosa, Federico, si me permitís que tome, que también tiene que ver con el desencuentro entre la educación que les damos a nuestros niños y jóvenes y lo que se espera del mundo del trabajo, ¿no? Creo que hoy, aparte del inglés, una de las cosas que es imperante que desde el sistema educativo se dé es la capacidad de aprender a aprender, porque es lo que nos va a permitir esa capacidad de seguir siempre aprendiendo y adaptándonos, ¿no? Y bueno, que es muy distinto tal vez de lo que se plantea en muchos institutos hasta muy reconocidos. Sí, a aprender y a desaprender, ¿no? Porque cambia todo tan rápido que capaz que lo que aprendimos ya no es válido y hay que aprender una nueva forma de realizar las cosas. Total. Bueno, entramos naturalmente en el capítulo formación, ¿no? ¿Se están haciendo los esfuerzos necesarios para formar recursos humanos a efecto de satisfacer toda esta demanda? ¿Cómo lo ven? No sé si Advice, no sé si los... Yo creo que hay muchas iniciativas en distintos ámbitos. Recién mencionaban Jóvenes a Programar. Nosotros hemos contratado muchas personas que vienen de ahí y se han adaptado e integrado de forma muy buena. Nosotros este año también tuvimos una iniciativa junto a Mercado Libre, a Digital House, donde ayudó el BID y la UTEC a desembarcar en Uruguay el Certified Tech Developer, que es una certificación de formación en desarrollo de software de 2 años,
¿Para quiénes? Para apuntaba gente que hubiera terminado el bachillerato, simplemente eso, y tuvimos 2.400 interesados. Nosotros entregamos 300 becas que ya comenzaron y estamos muy contentos porque casi el 50% son personas del interior, 40% son mujeres, entonces algo que también está generando impacto en romper algunas barreras que vemos en el sector, y hay mucha avidez por sumarse a esta oportunidad. Creo que cada vez hay más opciones de formación. Repito, en ese caso eran 2 años. Hay dos formatos. Uno es a tiempo completo, donde el primer año es 8 horas por día, entonces es 2 años con esa modalidad. Y otra modalidad que es a tiempo parcial, que lleva casi 3 años. Ahí Cuando decís tiempo completo, tiempo parcial, ¿de qué estás hablando? De la dedicación que se le necesita al curso. Ajá. Necesitas estar completamente dedicado al curso para poder culminarlo. Bien. Nosotros tuvimos 240 personas a 300 que lo están haciendo en formato tiempo parcial, que les permite trabajar y estudiar, y de aquí vemos muchas personas, volviendo a lo que mencionamos anteriormente, que están utilizando esto para reconvertirse. O sea, el promedio de edad no es el que terminó el liceo y está viendo qué estudiar y se mete en este programa, sino gente que ya está trabajando en otras industrias y aprovecha esto para poder tener sus primeras herramientas. Bueno, tengo varias preguntas por el lado ese de la reconversión, pero a ver, Fernando. Federico, hay varias cosas interesantes, por lo menos para puntear. Hay esfuerzos que se han hecho a lo largo de los últimos años, en la última década, se están haciendo ahora desde la universidad, o desde institutos técnicos, desde el INEFOP, desde las empresas. Pero esto depende de las personas. Si uno no quiere, uno tiene que ser consciente, y eso tenemos algo para trabajar ahí, en la cultura, es decir, necesito recambiar, necesito formarme. Sí. Y si no, eso va a llevar al surgimiento, y esto sí la dejo para otra charla, de una nueva clase social que es el precariado. ¿Perdón? Es la gente que no se va a estar formando y que va a quedar un poco obsoleta para este nuevo mundo que se viene. Pero esto es algo, digamos, para otra mesa. Sí. Pero a ver, dice Mario, y es uno de los mensajes que viene por este lado: insistiré en que falta capacitación para que la gente mayor de 45, 50 o 55 años pueda insertarse en el mercado. Tal vez, como decían, de tester, que es más accesible, para después poder moverse dentro del rubro en otras áreas. Y lo dice este oyente, que es analista TI de programa BitCuti e INEFOP. Él entiende que falta esta forma de capacitación. Y bueno, si Leonardo Loureiro dice que son 5.000 las personas que están siendo necesitadas en el mercado uruguayo, sí, falta, todavía hay mucho más por hacer, ¿no? Pero se ha hecho, y lo que es interesante acá tal vez es esto que vos decías, ¿no, Federico? Hay que superar una cantidad de miedos. Hay que permitirse una cantidad de... Son recursos también psíquicos que no solo hay que ser bueno en las habilidades lógico-matemáticas, por ejemplo. Hay que ser capaz de poder desaprender y entrar de vuelta en formas de trabajo. Seguro el testing es una muy buena puerta de entrada al mundo de la tecnología, y ahí seguro que hay, desde Jóvenes a Programar, nosotros participamos en la formación de los jóvenes, pero también con programas propios. También tenemos una academia que se llama Abstract Academy, donde damos cursos de testing de software. Hemos hecho programas, incluso con ACNUR, apoyando a migrantes y a refugiados a reconvertirse, pero de vuelta, si es solo el esfuerzo de las personas, es un esfuerzo conjunto, ¿no? No podemos ver este tema en su Mirá este mensaje. Pablo dice: soy profesional universitario. Desde hace un tiempo me reconvertí a tecnologías de la información. Tengo formación, pero no experiencia en redes, ciberseguridad y pen testing. Sin embargo, nunca logré insertarme por falta de llamados a nivel junior. Ahí, exacto. A eso mismo es el punto donde necesitamos que sea un esfuerzo conjunto, ¿no? De los esfuerzos de formación, de los esfuerzos personales de las personas y de las empresas de abrir o generar los recursos que se necesitan, ¿no? Recursos, quiero decir, el acompañamiento necesario, o subcontratar soluciones para eso, pero que puedan abrir esas puertas, porque si no también estamos dando falsas expectativas, y eso es
muy doloroso, ¿no? Estamos haciéndonos las estrellas también, ¿no? ¿Pero qué decís tú de este caso, Diego? Este caso de Pablo. ¿No le sirve a Globant? El año pasado... ¿Un profesional universitario reconvertido a tecnología de la información? Sí, hemos tenido varias personas con esos perfiles que hemos sumado. El año pasado hicimos lo que nosotros llamamos Code Your Future o Codifica tu Futuro, que eran programas de 3 meses donde sumábamos gente sin experiencia. Estaban un mes entero en la compañía formándose y después 2 meses junto con personas que estaban trabajando para clientes para ir viendo cómo era la dinámica. Y eran personas de todo tipo de perfiles. No tenemos filtro de edad en los llamados que hacemos, en ninguno. Así que es más, como decíamos, experiencia, conocimiento, y la edad no es uno de los factores que contemplemos. Posiblemente no sea donde esté la mayor cantidad de oportunidades, ¿no? Pero sí las hay, seguro. ¿Ibas a agregar? Iba a agregar que también hay otros factores, ¿no? Hay que ver no solo la formación, es la actitud, es la búsqueda, o sea, están las otras habilidades, ¿no? Es decir, la perseverancia. Y hay que ver el caso a caso, ¿no? Porque es difícil generalizar, si bien uno generaliza en los estudios y toma datos, pero hemos visto a lo largo de la historia gente que tiene muy buena formación, pero por ahí no tiene otras habilidades. Siguen llegando las preguntas, ¿no? ¿De qué manera puede aprovechar estas oportunidades un jubilado de 62 años? Consulta Richard desde Playa Hermosa, Maldonado. Pero bueno, con esto y algún otro punto ya volvemos. La Mesa TIC Es una presentación de Inco para su producto Atlassian Gira Software. Auspician Bantotal, Quanam, Netgate, Sigfe. Elegí bien, elegí Sigfe. Quantic Group. Más de 40 años al frente de la tecnología. Y Advice, búsqueda de talento digital. Estamos llegando ya al final de esta mesa, la mesa TIC del mes de julio. Estamos con Vera Babat de Abstracta, Diego Garagorri de Globant, Federico Mutoni, socio director en Advice. El punto de partida es el monitor laboral en tecnologías de la información que Advice prepara. La información que surge. Has tirado una cantidad de datos, no sé cuáles otros te estás guardando o han ido quedando rezagados. ¿Cuál dato importante te faltó mencionar hasta ahora? Hemos tocado casi todo lo importante. Ahora vamos a tocar algo, por lo que adelantaste en la pausa, vinculado al interior, al teletrabajo, y eso es muy importante para esta industria y para el trabajo en general. Así que hablemos de eso. Teletrabajo / interior del país en el caso de Uruguay. Supongo que casi se le puede agregar otra barra exterior. ¿Cómo es en ese sentido este mercado? Les doy algún dato con respecto al monitor. Sí. Nosotros identificamos que casi la mitad de los llamados de alguna forma permiten una modalidad de teletrabajo parcial o total. Parcial puede ser algunos días o de algunas maneras. Y además con respecto al interior, y después cada una de las empresas pueden contar su experiencia, pero nosotros notamos que en general la demanda está muy centralizada en Montevideo, de los llamados en un 80-20 en proporción, y en esta industria que está empezando a mirar mucho hacia el interior es un 30-70. Entonces ahí ya se ve que también es una industria que apoya mucho y permite trabajar desde afuera. Cuéntenos ahora desde adentro. Bueno, la pandemia sin duda ha cambiado muchísimo la forma de vivir de todos, ¿no? Y el modelo híbrido yo creo que es el que ha llegado para quedarse, no el teletrabajo completo, porque el lugar de encuentro es sumamente importante. Ya habíamos arrancado hablando de cultura y el encuentro cara a cara para poder reforzar eso es vital. Sin duda las oficinas han cambiado su rol, ¿no? No es el lugar donde íbamos a sentarnos 8 horas a trabajar, sino que es un lugar más social, más de encuentro, más de discusión, de co-creación, como hablamos. Pero sí esa flexibilidad de poder trabajar en los casos que se pueda algún día en el hogar también beneficia mucho a las personas, ¿no? Bueno, acá hablábamos del interior. El interior para nosotros es muy importante. De hecho, nuestro CEO está en Salto. Nuestra oficina en Salto está enclavada. Nuestro CEO, aclaremos el término por las dudas. Es el director de la empresa, cofundador y director de la empresa, que vivía en Montevideo, ¿no? Y se fue a Salto por un proyecto personal. Y antes hablábamos en el corte justamente cómo antes pensar en, bueno, me voy al interior del país
no significaba me voy a tener una carrera de proyección internacional y ser director de una empresa de 150 personas, ¿no? Y bueno, hoy es una realidad para nosotros. Valentina Tortarolo, que ha venido varias veces acá, Vale también está en Salto, ¿no? Y también dirige este spin-off del que hablábamos, UpCamp. Entonces, realmente hemos encontrado una cantidad de gente súper talentosa en el interior, con muchas ganas de trabajar. Ahí un poco lo que decía Diego, ¿no? De no solo pensar en dar trabajo remoto 100% a equipos 100% distribuidos, sino también poder generar espacios de trabajo en el interior. Así que da un mensaje muy importante, incluso a la sociedad, ¿no? Remarco entonces dos cosas, que no es que la primera vez que los hablemos, pero uno, el sector permite que jóvenes, pero no tan solo jóvenes, que viven en el interior puedan trabajar sin tener que moverse del interior. Sin tener que moverse sin tener que abandonar sus entornos. O proyectándose el estilo de vida que querían vivir, ¿no? Que muchas veces... Y eso tiene distintas ventajas, ¿no? Sí. Uno, que se puede permanecer con los afectos, con la familia, con los amigos. Dos, hasta muchas veces un tema de costos, ¿no? También. Para muchos es más barato, entre comillas, pero vivir en el interior que vivir en Montevideo. Te diría que el primero es el que es irreemplazable. Claro. ¿No? El primero es el que es una experiencia que te hace a cómo vivís tu vida. Pero a su vez para las empresas, no es suficiente, digamos, tener a la gente teletrabajando. Ahí ustedes entienden que es conveniente ir desembarcando también, ¿no? Ir desembarcando. Por lo menos para nosotros es un compromiso muy grande, incluso por lo que transmite la sociedad, ¿no? En Salto nuestra oficina está enfrente a la plaza de Salto, ¿no? Entonces también al estar allí, al hacer ciertas expresiones, estamos y acciones concretas, ¿no? Trabajamos con los centros universitarios y educativos que hay allí, con el polo, ¿no? Está el Polo Tecnológico de Salto. Entonces, allí podemos transmitir mucho esto y mostrar que es una realidad, que se puede trabajar en tecnología desde el interior del país, para el mundo. Bueno, ustedes en Globant están en la misma, ¿no? Exacto. Este año desembarcamos en Maldonado con nuestra primera oficina en Punta del Este. Y también, ¿no? Va un poco en la filosofía de Globant de ir a donde está el talento. De hecho, varios de los fundadores son de Mar del Plata y se ha expandido en muchas ciudades no principales, en varios países donde está hoy. Y en Maldonado también hoy ya tenemos cerca de 50 personas y desarrollando mucho el departamento, ¿no? Trabajando, por ejemplo, con CURE, con la Universidad Católica que está ahí. La semana pasada nos juntamos con Punta del Este, Ciudad Universitaria, y generando dinámicas que ayuden a primero atraer y también generar contenido de interés para la gente que vive ahí, ¿no? Sí. Hace 2 semanas hicimos un evento sobre NFTs relacionado con tecnología muy específica que está muy en boga hoy, y vino estudiantes de CURE, gente de empresas que trabajan ahí, se empieza a generar un intercambio que obviamente es beneficioso para todos. Sí, el caso de Punta del Este tiene características propias, ¿no? Porque por un lado permite eso, que gente que vive ahí o en el entorno cercano tenga una oportunidad laboral muy, muy atractiva, pero a su vez, claro, está todo ese clúster universitario jugando, incidiendo, está el gancho que tiene Punta del Este como balneario para que vaya a vivir ahí otra gente, total, incluso del exterior, ¿no? Exacto, y ahí también nosotros tenemos un programa justamente apuntado a traer talento calificado del exterior, apalancándonos en este nuevo lugar, que también es algo que le falta al sector, ¿no? A veces decimos, bueno, ¿cómo generar más oportunidades para la gente que se está sumando? Pero si no tenemos gente con experiencia que ayude a complementar esa formación, es muy difícil. Así creo que hay varias empresas que están tratando de atraer justamente ese talento del exterior que ayude a potenciar el sector. Y eso, Diego, que vos decís es súper importante, porque si no, no funciona. Nosotros intentamos abrir una oficina en Juan Lacase, fue un proyecto que le pusimos muchísimo corazón durante muchísimo tiempo, y cuando lo empezamos a planificar era enmarcado en iniciativas, desde la UTEC, de Antel, tenía como muchas ramas. Y después esas se cayeron, no fue como lo que se había imaginado y no levantó. Entonces, es las soluciones, como decíamos antes, para que la industria tenga el empuje que puede tener desde Uruguay, es necesario que sea integral, ¿no? Sí. Tienen que estar
Tiene que estar todos esos factores sumándose. No, pues estaba pensando en algunos casos que son distintos, ¿no? El de Guichón, por ejemplo, ¿no? Guichón. Con Bantotal, ¿no? Ahí no se dan todas esas características, sin embargo se ha ido generando un pequeño polo. La atracción de talento es el desafío ahí, Sí, ¿no? sí. ¿Qué ibas a agregar? No, iba a agregar simplemente una nota de color. A mí me gusta mucho una canción de Pablo Estramín que habla de la capital, o que no sé si se llama así, y esta es una industria que básicamente ayuda a romper con eso, y que puede llevar y dejar a la gente trabajando en sus zonas, así que es muy lindo. Sí, yo creo que la UTEC está cumpliendo un rol súper interesante ahí también. Nosotros, bueno, mencionaba la UTEC por lo que nos está ayudando con el programa de Certified Tech Developer, pero ahora, por ejemplo, en Fraiventos va a ser a fin de mes un encuentro donde todas las personas que están cursando en esa área del interior se van a reunir ahí, así como nosotros vamos a hacer con toda la gente de región este en Maldonado, y tiene un gancho muy importante con las ciudades de los departamentos del interior donde está establecido, que creo que va a jugar un papel importante en los próximos años. Y ahí, Sí, perdón, sigo abriendo puertas, pero me engancho mucho porque también puede ser al revés, ¿no? En esto de que es una industria que no es tan vertical, a veces el cambio surge al revés. Nosotros, por ejemplo, si tenés una persona que trabaja y estudia en Fraiventos, esa persona puede ser quien dé inicio incluso a el desembarco en tal departamento. Entonces, ahí... Sí, el desembarco en Maldonado de Globan fue así. Varias personas que se habían radicado, que eran del departamento, empezaron por iniciativa propia a generar esa oportunidad. Exacto, y lo terminamos implementando, pero fue muy por iniciativa de las personas del departamento. En algún momento tenemos que ponerle punto final a esta conversación, pero para hacerlo voy a un mensaje más que llega desde la audiencia. Que nos manda alguien que es uruguaya, pero trabaja en San Pablo, vive en San Pablo hace muchos años. Dice, también entré en el segmento dando clases de inglés, hoy trabajo en Design Thinking y con estrategias para diseño de futuro. Ahora, lo otro que agrega es, las oportunidades o formaciones no son tan visibles en un terreno que todavía es un poco desconocido. Y esto me parece importante para el final, ¿no? Porque hemos estado hablando de todas las oportunidades que hay, hemos estado hablando de cómo se necesita personal, hemos estado hablando de que es necesario formarse. Ahora, ¿ustedes entienden que todavía hay una cierta opacidad ahí? Sí, y sobre todo Federico hablaba de lo vertiginoso, de lo cambiante que es. Ahora está en boga tal tecnología, entonces como que parece que hay que ir atrás de esa. Y también es un poco abrumador las opciones. Entonces es importante encontrar referentes. Las redes sociales son buenísimas para eso, yo diría. Para contactar con gente de la industria incluso que te pueden guiar. Hay muchas ganas, hay mucha colaboración. Se encuentra fácilmente gente que te quiere hablar y te quiere guiar. Y poder tirar como puntos iniciales desde donde ir desenmarañando la madeja, ¿no? Sí, total. En testing, por ejemplo, el Centro de Ensayos de Software creo que ha sido un lugar de entrada muy importante para muchas personas, que a veces no se conoce tanto porque uno entra en Google, busca y hay 1.000 millones de opciones, pero creo que es una a resaltar y, como decía Vera, de ver esos referentes en el sector que puedan ir guiando dependiendo del perfil que uno vaya a optar, ¿no? Porque, como decíamos anteriormente, son muchas las opciones. Y ustedes hoy, si le tienen que decir a que nos están escuchando un lugar, una forma de comunicarse y consultar, ¿cuál? Google, y pondría la palabra que quiero buscar. Ahí surge desde los agregadores de trabajo, de portales que agregan trabajos, que publican, hasta las propias consultoras, los propios portales. Está lleno de información, hay que buscarla. Pero hay una demanda, es importante eso. Nosotros cofundamos una organización que se llama Fibras y que nos damos cuenta que esto es una demanda, como unir el mundo de la educación, del trabajo, de las ofertas laborales y de la gente que quiere trabajar, como dándoles esas herramientas, ¿no? Lo hemos discutido pila. ¿Falta una ventanilla única, algo así, un lugar de referencia? Bueno, Smart Talent creo que ha hecho un esfuerzo también en unir esas oportunidades, sí que también puede ser un canal
desde donde acceder. La UTEC, de nuevo, en el interior creo que está teniendo un papel muy importante, acercando opciones que antes no había. Es que depende también mucho de, como decía Diego, de por dónde quieren entrar, cuáles son los intereses, las habilidades que identifica o qué es lo que vislumbra que podría estar haciendo, la edad, que también hubo muchas demandas sobre eso, ¿no? Sí, después con las compañías que están formando, como decíamos anteriormente, ¿no? Porque también, bueno, INEFOP, Uruguay 21, hay fondos que han destinado justamente a formación que cuando se ejecutan desde las compañías que saben dónde está la demanda real del negocio, son súper orientadas a poder lograr empleo. Y agrego, el LinkedIn tiene, o LinkedIn, como le decimos acá, tiene la mitad, por lo menos, de las oportunidades largamente. O sea, con un buen perfil, y las empresas lo están usando con más frecuencia, 90 y pico % de las compañías. Muy bien. Vera Babat, Chief Culture Officer en Abstracta. Diego Garagorri, Country Manager de Globant para Uruguay y Chile. Federico Mutoni, socio director en Advice. Gracias a los tres por acompañarnos esta mañana. Gracias a ti. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao.